Hilo caliente. Este sensor es utilizado para medir la cantidad de aire admitido en el motor. Este sensor calcula el aire que ingresa y envía la información a la ECU para analizarla y hacer los ajustes necesarios en la mezcla aire-combustible. Este dispositivo tiene la misión de medir cuánto aire está entrando en el motor y por lo tanto qué cantidad de oxígeno le estaría llegando a cada uno de los cilindros. ¿Por qué se necesita este componente o en qué influye si no lo tuviéramos? Este sensor es necesario para saber cuánto aire ingresó al motor y ver qué tipo de mezcla estaríamos teniendo. Uno de los fallos que le daría este sensor sería le costaría dar arranque. Puede deberse a una mala mezcla de aire combustible, tendría problemas de aceleración, tendría un consumo excesivo, ya que el sensor MAF comprueba constantemente la cantidad de aire que fluye hacia el motor y esto ayuda al motor a decidir la cantidad de gasolina para la combustión. Y un sensor MAF defectuoso puede dar una lectura incorrecta, haciendo que el motor consuma demasiada gasolina. ¿Cómo está construido internamente un sensor MAF? El sensor MAF está compuesto de 3 elementos en su interior, el cual es un termistor, un hilo de platino o un alambre de platino y un circuito de control electrónico. El termistor va a ser el encargado de medir la temperatura del aire la cual ingresa o la que pasa a través de este sensor. Más adelante tenemos el hilo de platino o el alambre de platino, el cual va a estar sometido a una temperatura constante de acuerdo al termistor. Y más adelante tenemos el circuito de control electrónico, el cual está encargado de medir el flujo de la corriente y de acuerdo a eso mandar una señal de tensión correlacionada con el flujo de la corriente. ¿Qué fenómenos físicos o eléctricos hacen que este componente funcione? El principio de funcionamiento se basa principalmente en un hilo de platino, el cual se somete a altas temperaturas. En el vehículo que estamos estudiando puede llegar hasta 200 grados Celsius. Al momento del motor estar en funcionamiento y cuando se realice el ingreso de aire, el aire va a enfriar el hilo de platino. Al realizarse este fenómeno, el sistema que comanda el calentamiento de este hilo detecta un cambio de temperatura drástico. Debido a esto, manda una señal de voltaje debido a cuánto se enfrió o no este hilo de platino. Como es necesario que el alambre de platino mantenga una temperatura constante, este va a requerir una mayor corriente eléctrica, la cual va a ser procesada por la ECU. De este modo, esta podrá determinar qué tanto se ha enfriado el hilo caliente. Luego de eso, la ECU aumentará la corriente para así mantener la temperatura constante dentro del hilo caliente. Asimismo, esta mandará una señal indicándole a la PSM el aumento de voltaje, dando como resultado que aunque entre más aire al motor, mayor va a ser la señal de voltaje que llega a la PSM. El procedimiento de diagnóstico para un sensor MAF es súper sencillo y solamente en este caso, como estaremos viendo el de un Subaru Impreza año 2001, este sensor tiene 4 pines. Lo que solamente nos interesa es el cable a tierra y el cable que envía la información de masa de aire a la ECU. La señal se mide con un multímetro calibrado con 20 voltios en corriente continua y hay que simplemente echar a correr el motor. Una vez el motor en marcha, simplemente hay que identificar el cable que tendremos que medir. En esta ocasión, como tenemos el diagrama eléctrico, podemos identificar que el cable número 3 corresponde al negativo de este y el cable número 1 simplemente es el positivo, la señal que el mismo sensor envía a la ECU. Una vez pinchados, ¿cierto?, los cables ya antes mencionados, la lectura del multímetro simplemente nos va a arrojar en voltaje la cantidad de masa de aire que ingresa al motor y que va aumentando conforme a medida que se vaya acelerando. Si la lectura del multímetro no varía conforme a las revoluciones del motor, eso quiere decir que hay una probabilidad de que el sensor esté en mal estado. Los parámetros normales del funcionamiento del sensor MAF varían según el diseño del fabricante. En este caso, el gigante asiático Subaru, en sus modelos impresos desde el año 2001 hasta el 2005, fijan entre el 0,3 a 4,5 voltios. Ese potenciómetro cumple el componente del sistema. Se utiliza para determinar la posición angular del eje de un componente mecánico, o la posición lineal del vástago de una válvula. La posición angular es detectada por un potenciómetro circular y la posición lineal por un potenciómetro lineal. El sensor TPS es un pequeño transmisor que controla la inyección de combustible mediante una señal que se le envía a la computadora. Al abrirse la mariposa, estamos permitiendo la entrada de aire hacia el motor.
Esta acción es posible gracias a una huella accionada por el acelerador o por el pedal. ¿Por qué se necesita este componente? ¿En qué influye si no lo tuviéramos? Este componente es importante ya que gracias a él permitimos el paso del aire hacia el motor, ya que la mariposa está constantemente abriendo y cerrando cuando tenemos diferentes tipos de aceleración. Cuando el TPS no funciona de manera adecuada, la computadora no envía señales correctas hacia el motor. En estos casos se dan algunos síntomas de fallos tales como el ralentí inestable, motor muy acelerado, falta de potencia. Eso indica ya un TPS dañado. Problemas del motor que son comunes cuando uno de los pines del sensor tiene una ruptura. Luz del check encendida en el tablero del motor, desajustes con la temperatura que puede cambiar de forma brusca. Cualquiera de estas fallas puede sugerir un TPS dañado, roto o mal posicionado. ¿Cómo está compuesto internamente un sensor TPS tipo potenciómetro? Internamente este sensor está compuesto por una resistencia variable, que dentro de su funcionamiento se encuentra con 3 cables. El primer cable cuenta con un voltaje de 5 volts que se aplica directamente a la capa resistiva de este sensor. El segundo cable cierra este circuito mediante masa. Y el tercer cable va directamente a la plumilla del potenciómetro, donde dado este caso su resistencia varía, y es el canal para enviar el voltaje hacia el módulo PSM. Recordar que el valor ómnico es directamente proporcional al voltaje siempre y cuando esté conectado en serie. Dado estos datos, según el voltaje recibido, el módulo PSM puede determinar el estado de ralentí o los grados de apertura de la mariposa. Tomando como ejemplo, si el módulo PSM detecta un voltaje de inferior a 0,7 volts, se infiere de que el motor se encuentra en estado de ralentí con 0% de apertura de la mariposa. De igual modo, si el módulo PSM detecta un voltaje de 4,5 a 5 volts, se infiere de que se encuentra la mariposa en un grado de apertura de su 100% o su totalidad, dando así e infiriendo directamente al enriquecimiento de la mezcla de combustible o al sistema de inyección. Para comprobar el sensor de posición del acelerador que esté en buen funcionamiento, se requiere de un simple multímetro. Con ello hay que solamente girar la perilla, ¿cierto? Configurar este instrumento en la función de medir voltaje, específicamente en 20 voltios de corriente continua. Y luego hay que girar la llave de contacto en posición on. O sea, hay que arrancar el motor. Ya a lo anterior, con la sonda de color rojo del instrumento, pinchamos el pin número 3 como señal positiva y la sonda sobrante con el pin número 2 como una señal variable, informando instantáneamente una señal en voltios en el multímetro, la que va cambiando conforme a las acciones de la mariposa de admisión. En esta ocasión, los parámetros de funcionamiento para el mismo Subaru Impreza del año 2001, el TPS en posición cerrada oscila entre los 0,2 voltios y 1 volt, y en posición totalmente abierta oscila entre los 4,2 voltios y 4,7 voltios.